Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este espacio Plenilunea que ya estamos tratando de hacerlo ahora sin periódico. Es un nuevo espacio para ustedes, los que nos siguen, tratando de llevarles temas que sean verdaderamente útiles, orientadores, sobre todo en esta etapa difícil que vivimos todos como humanidad, como mexicanos, y hay que tener herramientas para abordarlo y para enfrentarlo de la mejor manera. En esta ocasión les traemos a una especialista de primer nivel, como siempre, para hablarnos que nos comparta tips, consejos sobre las estrategias para poder manejar de manera adecuada nuestras reacciones, porque reaccionamos de todo tipo de formas ante lo que nos está sucediendo en este confinamiento, en este encierro obligado. Nos acompaña la doctora Ángela Beatriz Martínez. Ella es presidenta de la Red Mundial de Suicidólogos de México y también preside el Frente Nacional para la Prevención del Suicidio. O sea, temas fuertes y muy importantes para saber cómo prevenir. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Hola, buena tarde, Maribel. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Compártenos, doctora, cosas muy puntuales de algunos, digamos, tú tienes claro cuáles son los procesos que vivimos una persona cuando reaccionamos de manera desmesurada, exagerada, extrema, ante situaciones también extremas. Lo que estamos viviendo no es sencillo, no es fácil. ¿Qué tipo de cosas tenemos que tener presentes, sobre todo en nosotros, en nuestro autoconocimiento y la manera en que reaccionamos, y cómo abordarlo cuando un familiar querido, un ser querido, alguien tiene una crisis o se está sintiendo ahogado, está en depresión o está, no sé, muy angustiado? ¿Qué tipo de cosas tú nos sugieres tener claras para prevenirlas? Gracias. Evidentemente, como bien puntualizas, estamos viviendo un momento difícil en la historia de la humanidad ante esta emergencia sanitaria que a todos nos ha atrapado de forma improvisada. Entonces, estamos hoy en un confinamiento y ese confinamiento es desigual porque no todos estamos en las mismas condiciones, lo cual hace muchas diferencias en la forma en las que vamos a reaccionar, tanto como nuestra condición de ser hombres, de ser mujer, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas. Todo este tipo de persona reacciona de forma diferente. Lo que tenemos que entender primero es que estamos en una situación de confinamiento que es obligatoria para poder pasar toda esta situación. Sin embargo, el estar dentro, en el hogar o en ese lugar que nos tocó estar en este momento, puede ser que no tenga las condiciones adecuadas para un periodo tan difícil. ¿Cómo sobrellevar esto? Últimamente se han elaborado una serie de documentos, de información que tratan sobre experiencias de los otros países que ya están evolucionando un poco mejor de estas condiciones. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Bueno, dependiendo de nuestra condición, primero es saber identificar nuestro enojo, nuestro coraje, nuestra ira, depresión, tristeza. Entender y ser autoperceptivos, o si nosotros no tenemos la capacidad, el otro que está con nosotros también puede ayudarnos a identificar esas emociones que en estos momentos van a emerger, y podríamos decir que esas emociones pues tienen un sentido porque la experiencia que estamos viviendo. Para poder identificar ese tipo de emociones y que estamos viviendo, lo que tenemos que hacer primero es identificar el coraje, el odio, la incertidumbre, la angustia. ¿Qué es lo que yo siento? Puedo escribirlo en una hoja, en un documento, en donde yo exprese, puedo buscar a alguien, puedo llorar y decirle qué es lo que yo estoy sintiendo, identificar qué es lo que siento, miedo, angustia. Esa identificación nos ayuda entonces a realizar una serie de estrategias. Primero tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, así como además tenemos que ver exactamente una planificación en el entorno, en la familia monoparental o con quien estemos en ese momento, planificar diariamente diferentes actividades. Es decir, cumplir con un horario de trabajo, de actividades recreativas, planificar acciones con los niños, hacer actividades deportivas al interior de lo que
tengamos, tenemos que ver cómo improvisar, cómo tener nuestro cuerpo con alguna actividad física, mental, y esto lo tenemos que hacer continuo, cumplir con un horario para dormir, con un horario de alimentos, cumplir con todas las actividades en una planificación. Esto nos ayuda también a organizar el sueño para no tener un trastorno del sueño, evitar ver ese tipo de información que nos están saturando, buscar compartir experiencias familiares que sean gratas, que nos den ideas de aliento, de esperanza, evitar pensamientos negativos, convivir con nuestra familia de forma más positiva. Lo que se está hablando mucho también es de acciones de violencia al interior de la familia por estas reacciones que no sabemos cómo manejarlas precisamente. Y lo que tenemos que hacer es alguien tiene que ser un poco mucho más paciente. Hay líneas telefónicas también en las que podemos hablar y pedir ayuda, porque los roles al interior de la familia están cambiando. Entonces todos tenemos que participar también en las actividades domésticas y estar juntos, tomarnos también nuestro espacio. Hay otras líneas telefónicas que nos ayudan también a sobrellevar la violencia al interior de la familia, porque está generándose también este problema. Entonces, ¿cómo podemos recapitular un poco? Organizar día a día nuestras actividades, llevar actividades como yoga, música. Hay una serie de estrategias, por ejemplo, cursos en línea para los niños, para los adultos mayores, tienen que tener una actividad física en la medida de lo que su cuerpo y de lo que su funcionalidad les permita. Fíjate que sí, ahorita que mencionas cursos en línea y esto, la ventaja es que en esta etapa de la historia que vivimos, la tecnología nos da una capacidad de comunicación y de relacionarnos a distancia impresionante. Digo, ahorita lo estamos haciendo, ¿no? Tal cual, tú estás en Canadá, nosotros estamos en México y nos están viendo de igual desde cualquier parte del mundo ahorita en este espacio. Esas herramientas o internet, la red, hay infinidad de opciones. Nosotros en Plenilunia recién acabamos de subir una nota sobre los museos de todo el mundo, bueno, de diferentes países que tienen abiertos tours digitales online, ¿no? Donde tú puedes buscarlos y eso. Qué interesante que como humanidad estamos buscando ese tipo de opciones. Sí, como usted bien menciona, licenciada maestra Maribel, la tecnología hoy se ha convertido en un punto medular para poder interconectarnos, para poder estar juntos. Es una nueva forma de estar juntos en esta situación de distanciamiento físico, más no social, en el sentido que nos seguimos vinculando y está creciendo el uso de las tecnologías para poder desarrollar diferentes actividades. Estamos viviendo una nueva forma de relacionarnos en la humanidad a través de la tecnología, pero un uso mucho más positivo, mucho más adecuado y benéfico para también poder sobrellevar este momento para nuestra salud mental. Hoy la salud mental está cobrando mayor importancia en el mundo, ya no se limitan a toda esta parte de los efectos físicos del daño que está generando una enfermedad, sino también el daño que esta enfermedad está generando en el estar encerrados, en las familias que están viviendo la enfermedad, el enfermo que está atravesando por este problema y está impactando en la familia. O sea, cada quien está viviendo esto de forma diferenciada, pero hay un sufrimiento mental, hay un dolor que tenemos que saber implementar y saber que existe, que lo tenemos que conocer, que sabemos que lo tenemos, y no es fácil efectivamente sobrellevar esto, que puede ser depresión, trastornos del sueño, trastorno de la alimentación, efectos de mucho estrés, angustia, miedo, desesperanza. Todo ese tipo de emociones empezamos entonces a sentirlas y no sabemos canalizarlas o no sabemos cómo sobrellevarlas, ¿no? Y es entonces con ciertas medidas que tenemos que ir poco a poco sobrellevando esto. Sí, pero importante es reconocerlas, que las tenemos, y aquí las diferencias de género son muy importantes. Por eso se está generando también violencia hacia las mujeres, porque los hombres están viviendo más tiempo en el domicilio, conviviendo con actividades
actividades que no solían hacer comúnmente, y esto hace que no sepan cómo sobrellevar esas emociones, porque bueno, de acuerdo a una serie de evidencia, el hombre reprime mucho sus emociones. Entonces, ¿cómo transmite esa represión? A través de la violencia. Entonces, hay que hablar y identificar, hacer técnicas de respiración, de yoga, pero el reconocimiento de lo que estoy sintiendo es importante para mi salud y también para la salud de las personas con las que estoy conviviendo. Y tiene que haber cierta tolerancia, poner reglas, respeto. Es muy importante para poder sobrellevar esta convivencia que de por sí ya es difícil. Claro, sí, la identificación de tus emociones es súper importante lo que nos estás diciendo, porque no es, en principio uno tiene que tener esa capacidad de auto-observarse, o sea, normalmente no lo estamos haciendo, siempre estamos en función del otro, de lo que vemos, de nuestra interacción con el mundo, ¿verdad? Pero observarnos nuestras propias actitudes, nuestras propias reacciones, implica un proceso y un aprendizaje, tampoco es tan sencillo, debiste haber ya ido a terapia y una serie de cosas, doctora, no. Finalmente. Sí, no es, en efecto, maestra, no es tan fácil, incluso el decirlo a veces, bueno, ¿y cómo yo identifico que me siento así? ¿Cómo sé yo que me estoy sintiendo así? ¿No? Pues bueno, esto se puede identificar también a veces en no poder dormir, en el insomnio, en pérdida del apetito o exceso de alimentos. Esa obsesión por estar al pendiente de las noticias que está pasando sobre el tema, hay que disminuir eso. Un horario en la mañana o en la noche, unas 2 veces, y evitar las noticias negativas. Hay que ver noticias positivas de gente que se está restableciendo, cómo se están implementando acciones para que esto sea mejor. Y eso es lo que tenemos que darle mayor atención en vez de ver lo negativo, que nos va a generar mayor afectación emocional y mayor angustia. Entonces, pues no estoy comiendo o estoy comiendo en exceso. Esas son medidas que tenemos que revisar. No estoy durmiendo. O mis hijos están llorando mucho. Los niños ahorita están en una situación muy difícil a las que hay que saberles explicar cómo llevar esto, que vamos a estar muy bien, que es un momento difícil, pero que se está trabajando para que entre todos podamos salir adelante y podamos llevar una vida un poco más cotidiana con las nuevas medidas que se van a implementar. Fíjate que esto de la relación con los niños que mencionas es importante que lo digas y porque que tengamos claro de también lo que dices del reconocimiento de uno, pero también del otro, y en este caso de los niños, validarlos lo que están sintiendo, ¿verdad? Y explicarles. Como papás, aparte ahorita, como mamá, papá, tenemos doble papel, porque estamos con el rol de estar trabajando y estar pendiente de ellos en la casa, que están haciendo sus tareas, entonces de alguna manera ahí el rol que hacía la maestra en la escuela también lo estamos haciendo nosotros, y de pronto que pues como tampoco si no hay ayuda en la casa tenemos que entrarle a todo, a lavar trastes, y hombres, mujeres, los hijos, todo. Sí es cierto, hay un reacomodo y reacondicionamiento de las condiciones radical y hay que adaptarnos. Sí, los aprendizajes son fuertes. Sí, tenemos mucho aprendizaje, porque además a veces hasta identificamos aspectos que no sabíamos de nosotros también. Nos estamos reencontrando con uno mismo, con nuestra familia, y tenemos que reorientar las actividades en la familia, ¿no? Una persona cocina, otra apoya en poner la mesa. ¿Por qué? Porque todos estamos confinados y tratamos de tener el menor contacto con gente del exterior. Entonces, los que ya nos tocó estar adentro, tenemos que reorganizarnos para que no haya una sobrecarga, y ahí es la inequidad hacia la mujer, que entonces sea la mujer la que tiene que estar haciendo todas las tareas y se le cargan aún más, y el desgaste. Y es importante cumplir con la alimentación, con el sueño, porque eso impacta en nuestro sistema inmunológico, nos debilita también. Y eso es muy importante. Sé que a veces es difícil decirlo. Hay una serie de estudios, por ejemplo, en la Universidad de Hopkins, que acaban de publicar apenas hace una semana, de cómo están viviendo el confinamiento en Estados Unidos las familias en condiciones de mucha pobreza, y los lugares donde se encuentran a veces no cumplen con requisitos de seguridad, de higiene, para poder sobrellevar, y también eso lleva un riesgo.
¿no? Porque también el espacio donde estemos, las condiciones de limpieza, la alimentación, nos dicen alimentémonos bien. Por eso esto nos afecta de forma desigual a todos. Si fui desempleado, si no fui desempleada, si estoy embarazada, si padezco alguna enfermedad, entonces me convierto, y todo eso me empieza a generar angustia. Si cumplimos con las medidas, pues podemos llevarlo mejor. Doctora Ángela Beatriz Martínez, muchas gracias de verdad por compartirnos esto. Como dices, esto de no hacer nada debería de ser una oportunidad más que de sufrirlo, pero bueno, pues así somos los humanos y tenemos que salir adelante de esta con todo y todo. Muchas gracias de verdad. Gracias a ustedes por el espacio, por dialogar y pues compartir este momento con ustedes. Gracias a ustedes, auditorio de Plenilunia, por acompañarnos, por escucharnos, y esté pendiente de los siguientes cápsulas y entrevistas, porque estamos tratando de verdad de llevarles a su casa y a su pantalla cosas útiles y que verdaderamente les sirvan. Nos vemos.